Hasta entiendo la decisión, sí, pero en el caso de ellos, tengo la convicción de que fue producción de noticias falsas contra Flavio Bolsonaro. Por eso les retiraron los suyos. Buena historia, hombre. Usted dijo que intentó desmentir una noticia falsa sobre el posible envío de misiles estadounidenses aquí a Brasil. Pero, de acuerdo con la decisión tomada por el ministro André Mendonça, usted terminó promoviendo otra desinformación. Cuando usted hace ese vínculo del dinero que circula en las organizaciones criminales con campañas del PT, aunque haya utilizado términos como sospecha o supuesto, eso desequilibra el juego. Eso habla de una práctica que es criminal pero no comprobada, asociándola a un partido que obviamente está compitiendo por la presidencia de la República. El diputado Sochnes hasta hoy no ha dado una explicación que pueda ser considerada razonable. El dinero que fue encontrado dentro de su armario, aproximadamente 469,000 reales. Pero retomando aquí mi pregunta, tenemos a un campo político acusando al otro de un crimen y tratando de mostrarse mejor ante el elector. ¿Por qué Estados Unidos termina entrando como árbitro en esta situación? ¿Por qué pedirle a la embajada de Estados Unidos que traiga la verdad o aclare los hechos? ¿Usted ya formalizó esa solicitud? ¿Ya tuvo una primera señal? ¿Y qué tanto cree que la respuesta va a definir el juego? Bueno, primero que mi afirmación, aunque sea como sospecha, tiene que ver con el gobierno estadounidense, no tiene que ver con asuntos internos aquí en Brasil. Mi afirmación fue esa. Hay sospecha de que el gobierno estadounidense cree que hay dinero del crimen organizado en las campañas. Tengo la convicción, por todas las noticias, por todo lo que se lee y por las detenciones, de que en partidos de izquierda latinoamericanos eso es obvio. La única discusión que puede haber aquí ahora, y ahí quedó mi duda y mi consulta a la embajada estadounidense, es si esa sospecha es real, incluso para el PT o no, y ahora que ellos se manifiesten, porque es público y notorio. Toda la prensa mundial sabe que partidos latinoamericanos tienen financiamiento del crimen organizado y que partidos de izquierda latinoamericana tienen financiamiento del crimen organizado en varios países. Eso ya es público, es notorio. Ahora, falta descubrir al PT. Por eso, como involucré la sospecha del gobierno estadounidense, ellos son quienes ahora pueden aclarar esta duda de si estoy 100% en lo cierto o 100% equivocado. Si la embajada no responde, ¿debilita tu argumento? No, yo creo que ahí es donde se refuerza. Si no responde, creo que no. Ni yo ni quien tomó la decisión, en este caso el ministro André Mendonça, podremos afirmar que tenemos 100% de certeza porque la única frase que incomodó de todo mi video fue esa. La gran diferencia es que solo esa molestó al PT. Entonces, quien puede aclarar si esa sospecha existe o no es el gobierno estadounidense. Y yo no tengo cómo dirigirme al gobierno de Trump, solo tengo la embajada para hacer esa consulta, fue lo que hice. Fue una decepción esa decisión de él, de alguna manera, porque, solo para complementar, en la conferencia de prensa, usted incluso fue a referirse a él y lo llamó ministro Alexandre de Moraes. No sé si fue un acto fallido o algún tipo de provocación. No, con certeza fue un acto fallido. Yo jamás haría eso, menos con un ministro. Las iniciales son las mismas, ¿verdad? Nunca me había detenido a analizarlo. Buen análisis. No, jamás fue provocación. Le tengo todo el respeto al ministro André Mendonça, no solo a él. Creo que los ministros de la Suprema Corte todos merecen nuestro respeto y consideración, pero todos saben de la cercanía que tenemos incluso a través de los conceptos de fe. Cuando él fue indicado, contribuí mucho para ayudar ahí, en los votos en el Senado. Eso es público, todos lo saben y hay un gran aprecio. ¿Decepción? Respondiendo puntualmente a su pregunta, no, porque creo que todo ser humano no puede ser medido por sus fallas. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos virtudes y defectos, y yo no mido ningún tipo de relación humana por los errores, siempre por el conjunto de aciertos o por la suma. ¿Qué se suma más, los aciertos o los errores? Gracias a Dios, como ser humano, tengo una convicción. Todos nosotros algún día vamos a equivocarnos. No estuve de acuerdo con su decisión en este caso. La respeté, pero no estuve de acuerdo. Pero no es por eso que me voy a decepcionar con las buenas decisiones que él ha estado tomando. Sí, y entiendo, y es bueno establecer un criterio, que las fake news todavía no son un delito en Brasil. Sí. Yo condeno totalmente la práctica de las fake news, pero todavía no hay una legislación hecha por el Congreso Nacional, que es quien crea las leyes, para afirmar que las fake news son un delito.
Yo estoy totalmente en contra de esa práctica, la detesto, me parece horrible quien produce fake news de manera consciente, creo que a veces incluso puedes producir desinformación de manera inconsciente. Eso incluso le pasa a la propia prensa de vez en cuando, pero estoy convencido de que no es de forma consciente. Pero la fake news intencional, eso es un perjuicio, eso es mentira, es engaño, y no creo que deba haber espacio para eso en ningún lugar. Y el Congreso no aprobó el proyecto de ley de las fake news, ni ningún otro, ¿verdad?, que trate de esa regulación de las redes que no es censura, sino establecer disciplina, reglas, leyes ahí dentro. ¿Por qué? ¿Porque los diputados y senadores también son promotores de fake news? No, de verdad, Basile, yo creo que si nosotros vamos a analizar en algún momento, si llegamos a debatir esa cuestión de las fake news, no debe ser solo para las redes sociales. También vamos a tener que legislar sobre fake news de la prensa, y ahí es donde creo que queda un limbo legislativo muy grande, es una zona gris. ¿Hasta dónde es combatir la desinformación? ¿Es nuestro papel como legisladores combatir la desinformación o eso pasa a ser censura? Y ahí yo estoy en contra de la censura para quien sea, censura contra la prensa y contra el ciudadano común. Yo estoy a favor de todas las libertades. Y ya tenemos algunas leyes para reprimir algo parecido, que es la calumnia, la difamación. Ya tenemos castigos legislativos para eso. Sí, mi única dificultad para legislar sobre las fake news es justamente hasta dónde podemos llegar sin incurrir en censura contra el individuo o el periodismo, que también en algunos momentos puede ser inducido a una información que no es verdadera por una fuente o por algo así. Entonces creo que esa es mi resistencia para legislar todavía sobre ese tema. Todo es muy nuevo y creo que cuando se habla de legislar sobre noticias falsas, solo quieren mirar las redes sociales y ahí se olvidan de que a veces eso también pasa con el periodismo tradicional. Pero hay una diferencia enorme en lo que estamos hablando aquí, porque el proyecto de ley de las noticias falsas es contra el mensaje, el contenido, no contra los mensajeros. Entonces no son reglas ahí contra diputados que distorsionan la información, senadores que publican mentiras, es sobre todas las personas en ese entorno digital. Una ley para regular la desinformación de la prensa sería contra los periodistas, ¿verdad? No estoy hablando del mensajero, sino del mensaje. Estoy de acuerdo con usted en que necesitamos prácticas más transparentes y de verificación de lo que es verdad y mentira en todos los niveles. Pero eso no exime al Congreso Nacional de aprobar una ley para combatir las noticias falsas, porque incluso independientemente de quién publique en el entorno digital, también los periodistas estarían bajo estas reglas, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que eso no avanzó? No, es justamente porque solo quieren hacerlo para lo digital. Creo que cuando discutimos este tema sin pasión, pensando solo en lo digital y pensando en todas las esferas de la comunicación, ya sea televisiva, impresa, todo, ahí creo que podemos llegar a algún entendimiento. Parece que la sensación que da es que solo se quiere castigar en lo digital, en el entorno digital, por una disputa comercial que existe entre las grandes tecnológicas y los medios de comunicación tradicionales. Y eso queda muy claro para nosotros que tenemos mandato, Basilia y Marcela, en los cabildeos que se hacen en los pasillos del Congreso Nacional. Cuando se va a discutir las noticias falsas, no solo se discute el tema del contenido como tú lo mencionas aquí, buena periodista que eres, y ahí tiendo a estar parcialmente de acuerdo contigo, pero ahí vienen los cabildeos de los dos intereses comerciales, de las grandes tecnológicas, de las empresas de comunicación tradicional, televisión, periódico e impreso, y ahí empieza una guerra que nosotros como legisladores quedamos en una situación difícil. Espera, nosotros no queremos legislar sobre una guerra comercial, no es nuestro papel. Administrar disputas comerciales de empresas privadas entre grandes tecnológicas, empresas de noticieros y periódicos impresos, no es nuestro papel, eso lo regula el propio mercado. Lo que yo creo es que esas contaminaciones terminaron dificultando que pudiéramos legislar, hacer una legislación para que podamos tener igualdad de condiciones para combatir la desinformación. Eso es lo que todo legislador quiere hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma hacerlo? Esa es nuestra dificultad para encontrar ese equilibrio. Espero que en algún momento logremos encontrar ese equilibrio para enfrentar este debate. Aquí la líder está hablando del proyecto de ley que trata mucho sobre la publicidad, ¿verdad? En el entorno digital. Tal vez si lo dividieran, ¿verdad? Fue una de las cosas que defendí. Vamos a dividir los temas y tal vez así logremos avanzar. Yo defendí eso, pero hay mucho lobby fuerte para discutir todo junto. Los intereses económicos terminan perjudicando un debate que podría ser más serio y podríamos buscar resolver el problema de las noticias falsas. Líder quería volver al TSE porque este año estamos en año electoral y hoy la Corte está siendo dirigida por Casio Núñez Márquez. Había una gran expectativa sobre su liderazgo, ¿verdad? Este año, incluso haciendo un paralelo con la conducción del ministro Alexandre de Moraes en 2022,
Uno de los primeros actos de Nunes Márquez fue justamente aceptar la solicitud del PL para retirar la divulgación de aquella encuesta Atlas que usó un audio de Flavio Bolsonaro pidiendo dinero a Daniel Borcaro. Y entonces hubo incluso una discusión sobre si eso retirar la divulgación de esa encuesta sería censura o no. Y me gustaría saber cómo están evaluando esa conducción de Nunes Márquez y qué esperan del TSE en las elecciones de este año. Bueno, primero él lleva solo unos 30 y pocos días en el cargo, un mes, ¿no? Un poco más de un mes. No se puede hacer una evaluación del trabajo de alguien por 30 días de trabajo.